continuamos con Pedro Vázquez. volver que Schnapsans Tariqalo Machilo Chakai Machilo Bakri Alo Shaulani Tir Ajo Kumbuntlom el 9 de agosto a lo Matzek Oklo Chingyolchiwe Tiba Identidad Cultural Alo Ajo Senchikai Shal Senkai Uklok Nom Topnom Tepashi. Buenos días a cada uno de ustedes. En esta oportunidad voy a hablar un poco sobre la identidad cultural. Antes de continuar, había preparado una pequeña presentación. Lastimosamente no contamos con los medios suficientes o necesarios. Así es de que voy a empezar entonces con la identidad cultural. La identidad cultural son características de personas o de grupos, como también de pueblos existentes en el país de Guatemala. En este caso estamos hablando de tradiciones, costumbres, rasgos físicos, ¿verdad? Como también la cosmovisión que tiene cada uno. Sabemos de que si somos o nos identificamos, pues pertenecemos a un grupo étnico. De lo contrario, no sabemos quiénes somos. Todas las personas pertenecen a nivel nacional como también a nivel internacional. De lo contrario, ya les decía, ¿verdad?, de que no sabemos a dónde vamos, ni sabemos en dónde vamos a parar. Algo muy importante que me llama la atención, que los países grandes, los países de potencia mundial, empezaron el desarrollarse a través de la identidad, a través de la cultura. Primero partieron en lo de ellos. Fue así como sobresalieron. Estoy hablando de Estados Unidos, de Asia, de África. En el caso de nosotros, no podríamos decir en el caso de nosotros, muchas veces nos peleamos, muchas veces nos dividimos y decimos: mi cultura es mejor, la cultura ladina es mejor, o la cultura indígena es inferior. Allí, o por medio de eso, creamos divisionismo. Tenemos los elementos o aspectos fundamentales de la identidad cultural. Tenemos como número uno lo que es la descendencia. La descendencia es donde nosotros venimos. Recordemos que nosotros somos indígenas, somos mayas, pero también antes de que nosotros naciéramos hubieron personas que también vivieron sobre esta tierra. Si hablamos de los mayas, dice la historia que los mayas estaban antes de Cristo. Imagínense ustedes, es una cultura milenaria. No los españoles vinieron a descubrir, sino que ellos estaban antes de Cristo. Por supuesto, ya tenían grandes avances en ciencia, en arte, en gastronomía, ¿verdad? Lastimosamente, los españoles dicen que ellos fueron los grandes descubridores. Entonces nosotros somos descendientes de los mayas. Por supuesto, ¿verdad? Una cultura milenaria. No se sabe en qué año, ¿verdad? Pero sí, de lo que un dato exacto o un dato es de que ellos ya existían antes de Cristo. Tenemos otro aspecto muy importante, lo que es la cosmovisión.
Los mayas relacionan el ser humano con la naturaleza. El ser humano es un elemento más. El hombre no puede vivir sin la madre naturaleza. Ellos, la naturaleza para ellos es muy sagrado. Por eso le dicen madre tierra, padre sol, abuelo sol, ¿verdad? Es muy sagrado para los mayas. Y lo mismo con nosotros, si nos damos cuenta, ¿verdad? Aún decimos o practicamos algunos valores. Tenemos otro elemento muy importante que es el idioma. El idioma es un pilar fundamental de la cultura. Ahora, ¿por qué? Por medio del idioma se transmiten los conocimientos. Por medio del idioma se da a conocer las costumbres y tradiciones. Entonces, imagínense ustedes de que sin el idioma, ¿cómo vamos a comunicarnos? ¿Cómo vamos a hacer esa transmisión a las nuevas generaciones? Otro de los elementos son los trajes que portamos nosotros. Lastimosamente, el hombre ya no porta el traje. Nosotros ya no portamos el traje. Las que portan el traje aún son las mujeres. El traje no solo es para tapar al ser humano, sino que tiene un significado muy importante. Si miramos los huipiles, hay diferentes figuras, hay diferentes patrones que contiene el huipil. Por supuesto, basado en la naturaleza. El corte tiene un significado. El listón, el perraje, la faja, tiene un significado importante en la cultura maya. Nosotros, se dice del traje del hombre, ¿verdad?, de que es blanco, pero lastimosamente ya no lo portamos. Y esto se ha venido perdiendo por las modas, por programas de televisión. Por esa misma razón lo hemos ido perdiendo. Si nos dicen, ¿verdad?, más a nosotros los hombres, tiene que llevar pantalón blanco, pues rapidito vamos a pensar, ¿verdad?, ¿qué van a decir de mí? O alguien va a decir qué vergüenza, ¿verdad? Pero las mujeres son portadoras del traje. Además de eso, en actividades, por ejemplo, en elecciones de señoritas Miatnon, ahí es donde se ve la variedad de trajes, se ve la variedad que tiene, de trajes que tiene nuestro país, que es Guatemala. Otro aspecto muy importante son las tradiciones que tiene el pueblo indígena. Hablamos de tradiciones a las prácticas que realizamos nosotros. Por supuesto, tiene un significado importante para nosotros. Muchas personas lo ven como perder el tiempo, pero para nosotros no. Imagínense ustedes, antes, cuando se recoge la cosecha, se invitaba a los vecinos. Por supuesto, se daba gracias a Dios por la cosecha. En estos tiempos, o en el lugar donde yo vivo, yo ya no veo eso. Ahora, ¿por qué? Porque nos estamos quedando en el casco urbano. Estamos perdiendo las tradiciones. Ya no estamos practicando. Tenemos también cuando se corta la primera hoja de la milpa, lo mismo. Se daba gracias a Dios. Se hacían ceremonias, se invitaban, ¿verdad? Ahorita ya no.
prácticamente la mujer mira que la milpa ya está grande, corta la hoja y no pide permiso, ¿verdad? Pero antes sí. Entonces, las tradiciones tienen un significado para nosotros, los indígenas. Tenemos también las costumbres, que también es la forma de vida de nosotros. Decía una compañera, dice hoy, entrar al chu, ¿verdad? La comida que se prepara. Y si hacemos comparaciones con otras culturas, pues las otras culturas son muy diferentes. Yo he escuchado, ¿verdad?, algunas quizá burlas o hacia nuestra cultura. Ustedes entran al chu hasta el sábado o se bañan una vez a la semana, pero es la forma de vivir del pueblo indígena. Tenemos también la espiritualidad, ya hablaron sobre eso, ¿verdad? De que es un acercamiento, es dar gracias por la vida, por la cosecha, por todo lo que nosotros vemos a diario. Si nos recordamos, antes de que llueva, se hace una ceremonia para pedir por el agua. Actualmente se ha ido perdiendo, pero cuando no llueve, ahí es donde nos recordamos. Yo me recuerdo muy bien y lo tengo aún presente. Dice mi abuela: ¿y dónde están los ajir? ¿Verdad? Se recuerda a ella cuando no llueve, pero una sola persona no puede hacer mayor cosa. Nos acordamos cuando no hay agua, cuando no hay lluvia. De lo contrario, no. Pero antes sí se hacía la ceremonia maya para dar gracias o para pedir. Tenemos también como elemento principal los valores que nuestros padres tienen valores, pero ¿cómo lo transmitían a los hijos? Por medio del idioma. Uno de los valores muy importantes es el valor de la palabra. Cuando decían una cosa es porque lo cumplían, no como nosotros ahorita, ¿verdad? Decimos que sí y a la mera hora, ¿no? Ya no le damos el valor a la palabra. Tenemos también la educación, que ellos educaban a sus hijos. Ahora, ¿cómo lo hacían? Por ejemplo, las niñas ayudaban a las mamás en la cocina. Ellas enseñaban y educaban a las niñas. Los padres de familia igual transmitía ese conocimiento a los niños. Llevaba, por supuesto, al niño al campo. Si iban a barbechar, por supuesto, había asadón pequeño y el niño también hacía o practicaba. Voy a tratar la manera lo más antes posible. Tenemos las causas de la pérdida de los elementos de la identidad. Las causas son las redes sociales, tenemos programas de televisión, miramos trajes, ¿verdad?, que nada que ver con nuestra cultura, somos muy consumistas, tenemos la globalización, y todo eso viene a perjudicar la identidad cultural. Tenemos el marco legal nacional e internacional sobre la identidad cultural de los pueblos indígenas. Nosotros tenemos nuestra identidad y debemos de valorarlo. No tenemos que dejarlo por un lado ni tampoco sentir vergüenza. Para eso están los marcos legales. Como el número 1 tenemos la
Tenemos como número 1 tenemos la Constitución de la República de Guatemala, en donde aparece el artículo 58, que todos son guatemaltecos. Además reconoce la identidad de los pueblos indígenas. Como también está el Departamento de Fomento del Arte y la Cultura, está Centro de Conservación y Restauración de Bienes Muebles, tenemos Ministerio de Educación, tenemos Instituto Guatemalteco de Turismo INGUAT. Así de que muchas gracias, se me fue el tiempo. Compañeros y compañeras, suplicándoles por favor la atención, ya que los compañeros panelistas nos están dando unos temas muy importantes, así que por favor, si tienen alguna pregunta, anotan en un papel o en una tarjeta, y después al finalizar la actividad nos hace conocer y escriban el nombre a la persona que explicó el tema solamente. Y ahora continuamos con Alma López. Nqolbeb ke wishin aqi akhnatal aqi bugil tiqutalani nqolbeb onike chwatelo ante qaha titokia tutpaq ambientatqom. Buenos días, señor coordinador, licenciados, compañeros aquí panelistas, muy buen día para todos. En este momento voy a hablarles un poquito sobre la ciencia y tecnología ancestral. Para hablar de ciencia y tecnología ancestral, primero tenemos que entender qué es ciencia. Ciencia es todo conocimiento que han dejado nuestros antepasados, nuestros ancestros, en estos tiempos. La ciencia, como bien les decía, es un conjunto de conocimientos, y la tecnología es la práctica que se hace de toda esa ciencia. Si hablamos de todos los conocimientos que nos han dejado nuestros antepasados, los mayas, ellos nos han dejado matemática, astrología, el arte, la música, el deporte, la arquitectura, pero les voy a hablar un poquito sobre la arquitectura, que son todos aquellos edificios que nos han dejado nuestros antepasados. Podemos hablar de muchos templos que ellos han dejado. Decían los compañeros aquí de Chuj, esa es una ciencia, una tecnología, podríamos decirlo así, porque podemos ver ahora que los extranjeros vienen aquí a Guatemala y nos damos cuenta que ellos se van a los balnearios, solo vienen a observarnos, a ver, y ahora ya podemos ver que allá en Francia, en Nueva York, en cualquier parte del mundo, ellos dicen y hablan de los famosos saunas, y eso ha sido conocimiento que han venido a ver aquí. Tiene varios beneficios, quita el estrés, quita muchas enfermedades. Estaba viendo en las noticias que allá en las Georginas llegan muchas personas para curarse, para sanar sus enfermedades. Entonces nos podemos dar cuenta de que aquí nuestra tierra, nuestra cultura tiene muchos conocimientos. Podemos decir también de cómo cocemos nuestros tamales. Aquí antes, y también se sigue haciendo, que las personas venían y cortaban el pajón, lo dejaban en la olla de barro, se tapaba, y eso ahora lo han ido evolucionando y lo han creado como las ollas de presión, porque eso es conocimiento que es de aquí, pero han venido los científicos de otros países y ellos lo han ido mejorando. ¿Y nosotros qué hemos hecho con todo este conocimiento? Solamente vemos, y a veces, como han dicho aquí los compañeros, nos avergonzamos de nuestra cultura. No tomamos los atoles, o a veces decimos no hablamos el idioma, pero como ya les
he dicho. A veces nos avergonzamos de esto. Veamos ahora nuestros trajes, los trajes que tenemos puesto. Ahora podemos darnos cuenta que hay trajes que ahora son muy baratos, lo han devaluado. Conseguimos trajes de 100 quetzales, 80 quetzales, que son parecidos a los que llevamos puestos, los tejidos. Pero ¿quiénes han venido a ver estos trajes? Los extranjeros. Han inventado máquinas para poderlos hacer en tal vez 5 minutos o menos, y se han impreso modelos de los trajes que nosotros hacemos. Entonces, les digo que este tema es muy importante porque tenemos que valorar todo lo que tenemos. Nuestros antepasados, para cultivar, ellos no necesitaban de insecticidas, de químicos para que pudiera crecer la milpa. Pero ahora, ¿qué hacemos? Sembramos y vamos a comprar los químicos. ¿Quiénes son los que están ocasionando todas las enfermedades? Cáncer, diferentes enfermedades que ahora no tienen cura. Nosotros mismos, porque nosotros somos los que consumimos todo ese producto que ellos han ido creando, que antes no existía. Los mayas cultivaban grandes cantidades de tierra, sembrando maíz, frijol, ayotes, cacao, y no necesitaban de químicos. Ellos antes no tenían enfermedades como las que tenemos ahora. Ahora creo que los años de vida se están reduciendo. Antes las personas llegaban a más de 100 años, en cambio ahora la edad promedio es de 64 años, 62 años. Entonces es una dicha que alguna persona llegue a los 100, a los 85 años, 80 años. Entonces, ¿quiénes han sido los responsables de todo esto? Creo que hemos sido nosotros, los seres humanos, los que estamos dañando nuestro planeta. La capa de ozono se está arruinando porque estamos quemando mucha basura. La basura que estamos consumiendo, porque somos un país consumista, solo consumimos y no creamos. Personas de afuera vienen aquí a mejorar todo el conocimiento que nuestros antepasados han dejado. Les voy a hablar un poco de las ciencias, porque los mayas fueron grandes creadores, grandes personas, grandes científicos, que ellos fueron creando muchos conocimientos. Y les voy a hablar un poco sobre la astronomía. La astronomía viene de los astros. Los mayas antes, para poder calcular el tiempo, ellos se sentaban y calculaban el tiempo. Dice que ellos se sentaban en los templos, en la cima de los templos, para poder ver, y se quedaban observando horas y en la noche, para poder ver el paso del sol y en la noche el paso de la luna. Para ellos fue muy importante Venus, porque Venus es un planeta que resplandece, tiene una luz muy luminosa que podemos ver. Entonces para ellos fue muy importante los astros para poder calcular el tiempo. A través de la astronomía fue donde se fue realizando el calendario maya, el calendario solar y el calendario lunar, que déjenme decirles que es uno de los calendarios más exactos que existe en la actualidad. Es uno de los, podemos decir, por ejemplo, en el calendario gregoriano, nos podemos dar cuenta que ahí está el año bisiesto, sobra un día a cada 4 años. Febrero tiene 29 días. En cambio, en el calendario maya es uno de los calendarios más exactos, porque son milésimas de minutos, podríamos de segundos, milésimas de diferencia que tiene con relación al calendario gregoriano, que es el que utilizamos, pero el calendario maya es uno de los más exactos y se ha comprobado de que es uno de los que tienen la mayor exactitud. Pero ¿cómo se fue descubriendo esto? Se fue descubriendo con el paso de los astros. Por eso les decía que para los mayas era muy importante observar el sol, la luna, las estrellas, los planetas.
Los mayas tenían conocimiento ya de la Vía Láctea, de los planetas, y me doy cuenta de que sí todavía eso existía, porque cuando yo iba a visitar a mi abuela me decían: hija, ahorita son a las 12, y ella, sin tener ahí el reloj a la mano, ya podía ver qué hora era, qué hora es. Entonces, son conocimientos que son de nuestros abuelos, pero ahorita si nos preguntan a nosotros, primero decimos es un reloj. Y entonces los mayas sí fueron grandes científicos. Ahora les voy a hablar un poquito sobre la matemática. La matemática hoy sabemos que es muy importante, pero para los mayas fue algo igual importante porque tenía mucha relación con la astronomía, con el calendario maya, porque a través de las matemáticas, de los números, se podían decir o calcular el tiempo en el calendario maya. Sabemos que en la numeración maya existen 3 símbolos, que es la concha, que tiene un valor de 0, el punto, que es 1, y el 5, que tiene valor, la barra, que es el número 5. La base de la matemática en la numeración maya es el 20, vigesimal. ¿Por qué? Porque son 10 dedos los que tenemos en la mano, 10 dedos en los pies, que hacen un total de 20. Por esa razón es que la base de la numeración maya es el 20. También es por los meses del año, que en el calendario maya son 20 meses. Con los 3 símbolos que yo les he mencionado, el punto, la barra y el caracol o la semilla, con esos 3 símbolos los mayas podían llegar a números infinitos, números grandísimos. Con ellos podían hacer operaciones como la suma, la multiplicación, división, potenciación. Ellos eran grandes matemáticos, y uno de los grandes aportes que nuestro pueblo ha dejado a la humanidad es la creación del cero, que ellos fueron los que crearon el cero. En China, en Egipto, en las grandes civilizaciones aún no utilizaban el cero. Los mayas fueron uno de los grandes científicos, que ellos fueron los que introdujeron el cero a nuestro sistema decimal, que ahora lo usamos en toda la numeración, se usa el cero. Les voy a hablar un poquito también del arte. Los mayas eran artistas, ellos hacían dibujos, pinturas, crearon estelas, piedras que estuvieron esculpiendo. En la música ellos tuvieron o le dieron mayor importancia a instrumentos como instrumentos de viento e instrumentos de percusión. Por ejemplo, en los instrumentos de viento ellos tenían los silbatos, las flautas y el caracol. Si podemos darnos cuenta, ahora en los bailes usan mucho los caracoles, el caracol también se utilizaba como un medio de comunicación. Y los instrumentos de percusión, está el xilófono, la caparazón de tortuga, que esos eran instrumentos que utilizaban nuestros antepasados. Ya les había hablado del calendario, pero creo que es importante resaltar también de que existían 2 calendarios: el calendario solar, que consistía de 365 días, y el calendario lunar, que tenía 295 días. Como bien ya les había mencionado, la matemática y el calendario maya tiene mucha relación, porque a través de ellos se podía calcular el tiempo, se podía medir y era intercalar números con glifos. También tenemos la escritura. La escritura de los mayas fue a través de los glifos, los logogramas, que ellos los plasmaron en estelas y en cortezas de árboles. La medicina, algo que me llamó mucho la atención, fue de que ellos ya eran grandes médicos, utilizaban el cabello humano para poder
para coser las heridas. Ellos sabían ya de odontología, ya sabían usar prótesis, porque ellos dicen que ya utilizaban, en vez de como los que llamamos ahora como rellenos, ellos utilizaban el jade. La arquitectura, ellos realizaron grandes edificios, templos, grandes pirámides, y entre las ciudades más importantes les menciono el Mirador, Tikal, Chichén Itzá y Uxmal. Muchas gracias. Muchas gracias, Alma López. En este momento continuamos con Noé Reyes, recordándolo que tiene 15 minutos. Bueno, Noé que hay que avanzar, hay que volver a avanzar. Nejne dejo Hashnazwi, uno volver que dejo Ambelhal. Buenos días, catedráticos que están presentes, también a los compañeros panelistas, también a los compañeros estudiantes. Muy buenos días. En esta mañana tengo la oportunidad de compartir el tema de la importancia del contexto educativo. Quizás nosotros estamos mal informados o de repente no ponemos mucha importancia a lo que es el contexto que el estudiante tiene que tener, ¿verdad? Tal como vemos, ahorita estamos acá, estamos en un contexto educativo, y eso es muy importante para la formación de cada ser humano. Por ejemplo, podemos ver que cada uno de repente está comiendo, masticando chicle, platicando. Este es el contexto en que vivimos nosotros, y esto y es nuestra educación. Así hemos sido formados, y nosotros como docentes debemos de tener en cuenta, ¿verdad?, de que vamos a formar el futuro de nuestro país. Yo creo que ya como profesionales el cambio debe empezar por nosotros. Imagínense, nosotros acá, unos entran, otros salen, prácticamente estamos hablando de los valores de nuestros abuelos, que ellos lo practicaban muy bien. Según los abuelos, cuando ellos se ponían a platicar con sus hijos, el hijo ponía atención hasta que terminaba de hablar el abuelo, ¿verdad? Pero hoy en día, ¿qué pasa? Ya se ha perdido el respeto. Entonces, nosotros como docentes tenemos que tener en cuenta lo que es el contexto. Le voy a dar una definición de lo que es el contexto educativo. Dice que es una serie de elementos y factores que favorecen u obstaculizan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tanto el idioma, la cultura, costumbres, tradiciones, también influye mucho en lo que es la clase social. Quizás desde la invasión nos enseñaron, ¿verdad?, de que nosotros somos como un recipiente, ¿verdad?, solo recibir información, y el que sabía todo era el docente. Pero sin embargo, nuestros abuelos, ellos enseñaban a sus hijos de acuerdo al contexto, tal como mencionaban los compañeros, decían, ¿verdad?, de que ¿qué hace una mujer cuando le enseña un oficio a su hija? Le enseña en la cocina, y ese es el contexto. Un padre de familia lo lleva a su hijo a barbechar o a cultivar lo que se hacía. Ese era el contexto. El niño aprendía, y lo aprendía bien.
Y ahorita, ¿qué ha pasado con nosotros? Principalmente, ¿verdad? La generación que viene detrás de nosotros ya se perdió mucho. Quizás con nosotros se perdió un poco, pero ya ahorita ya se perdió demasiado. Pero nosotros como docentes tenemos que tener muy en cuenta todos estos factores. La clase social que tiene el alumno. ¿Y qué tiene que ver la clase social? Porque, por ejemplo, en el establecimiento, cuando los docentes están dando clases, la clase social es muy importante. Por ejemplo, el docente deja una tarea de que el niño traiga un trabajo en bulto. ¿Y qué tal si en el contexto no hay librerías cercas? Lógicamente el estudiante no va a responder. Entonces, uno tiene que tener en cuenta de la posibilidad económica de los padres de familia. Para conocer el contexto del estudiante, el docente tiene que investigar, tiene que platicar con el alumno. Pero ¿qué pasa hoy en día? Ningún maestro se toma el tiempo de estar platicando con su alumno. Solo llega a la clase. Estaba leyendo un artículo, ¿verdad?, sobre ese contexto educativo. Según los estudios del sector dominante a nivel mundial, ellos están domesticando a personas. Imagínense, nosotros tenemos entendido que solo se domestica a los animales, ¿cierto o falso? Ustedes sabrán. Pero nosotros como seres humanos ya nos están haciendo eso. ¿Por qué? La aculturación tiene mucha influencia sobre nuestra cultura. Nosotros seguimos la corriente a todo mundo, ¿verdad? Tal como está pasando hoy en día los avances de la tecnología. Supuestamente un estudio tiene previsto que para el 2020 ya no se utilicen los cuadernos. ¿Qué vamos a hacer? Y nosotros estamos siguiendo ese paso y nuestro contexto lo estamos olvidando. ¿Qué quiero decir con esto? Con el avance de la tecnología no es que sea malo, ¿verdad? Pero, ¿ustedes creen si la tecnología avanza, ya no va a haber cuaderno, el niño ya no va a aprender a escribir la A como se les enseña? Ya no se va a aprender eso, solo se le va a enseñar a copiar y pegar, enviar por Bluetooth, por Messenger. Y se terminó. Por eso, lo que están haciendo con nosotros es domesticar. Y nosotros ya no vamos a utilizar el cerebro para nada. Entonces debemos de preocuparnos por eso, ¿verdad? Yo creo que como futuros docentes tenemos que tener muy en cuenta esto. El contexto tiene dos ejes muy importantes, los cuales son el tiempo y el espacio. Acá les voy a hablar lo que es del tiempo. Dice, el tiempo uno aprende desde el nacimiento, desde el primer vínculo con la familia, con el papá, con la mamá. Nosotros de ahí aprendemos lo que es el tiempo en la familia, en la casa. Está el tiempo de alimentación, tiempos de descanso, tiempos de organizarse, tiempo de construir una identidad de acuerdo a la cultura imperante, dice aquí. ¿Por qué les hablo del tiempo? El tiempo de alimentación, uno sabe su tiempo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con nosotros? Con los docentes, el niño llega en la escuela
A nosotros no nos importa cuánto tiempo se toma el estudiante en comer. Ya no nos importa. ¿De cuándo nos debería de importar? Porque cada niño, cada ser humano, cada persona tiene su tiempo de comida, ¿verdad? Hay unos que comen en 5 minutos y hay otros que comen en 15 minutos. Y eso lo aprendimos desde la casa. Y cuando el niño tarda mucho tiempo en comer, lógicamente cuando llega a la escuela a la hora de refacción, se va a pasar todas las media hora de receso en refaccionar. Ni siquiera va a disfrutar de su receso. ¿Y qué hace uno como docente, verdad? Entonces, todo ese aspecto es importante conocerlo, ¿verdad? Cuando el niño está en la casa desde los primeros días, desde los primeros años de vida, está libre de tiempo. Se toma el tiempo en jugar, en comer, de tomar refacción, hacer lo que quiera. Se toma el tiempo. Pero ya cuando llega en la escuela, ya hay un choque de tiempo. Ya choca el tiempo. ¿Por qué? Porque la refacción se sirve en 5 minutos a 40 niños o a 30 niños. Ya está contra el tiempo. Cuando el niño en la casa estaba acostumbrado en que le dieran y lo dejaba ahí 2 minutos, platicaba con su mamá o yo qué sé, ¿verdad? Y cuando llega a la escuela, apúrese porque ya van a tocar el timbre para que entre otra vez, ¿verdad? Y el niño ni siquiera ha empezado a refaccionar. Cuando nosotros deberíamos de importar lo que es acerca del tiempo, ¿verdad? También con el tiempo de descanso. El niño cuando se cansa, se va un rato a acostar o se sienta un rato, o sea, toma su tiempo. Pero cuando ya en la escuela no. El niño solo juega cuando hay una dinámica. Y cuando no hay dinámica, el niño nunca juega. Por lo mismo de que ya el estudiante se acopla al sistema educativo que está. Y el sistema educativo solo responde a un cierto sector, ¿verdad? Nosotros lo tenemos bien entendido. Y el niño también forma su identidad de acuerdo a la formación desde el hogar. Por ejemplo, como les decía hace rato, si el niño en su casa está acostumbrado a comer y camina comiendo, caminando, y así va a estar en el establecimiento, nunca va a haber un respeto y nunca se va a cambiar. El docente no lo puede cambiar, porque la formación viene desde la casa. Entonces yo creo que nosotros debemos de darle importancia a eso, ¿verdad? Unas características del tiempo es de que el tiempo es espontáneo y que el espacio es libre. Entonces es amplio, ¿verdad? Yo creo que los modos de aprender es variado. Debemos de tener en cuenta, hay unos que aprenden rápido, hay unos despacio, y eso influye mucho en la formación. El espacio, les voy a hablar un poco del espacio. Como les decía, el espacio en la casa es libre, ya en la escuela solo es el aula, son 4 paredes, de ahí o no más. Y también está, ya en la clase ya están clasificados los estudiantes, están clasificados por niveles, por ciclos, por grados, y ya dentro del aula están clasificados por los excelentes, los buenos, los regulares y los peores, ¿verdad? Y eso es la formación de nosotros. ¿Cuándo debería de haber una equidad según nuestra cultura, verdad? No debería de haber clasificación, no debería de haber grupos excelentes, mejores y buenos, sino lo que se debería hacer es compartir. Y así tendremos una equidad.
Entonces, eso es muy importante, porque a veces, por ejemplo, le dice al que no habla, te dejamos el tiempo para que hables, y no quiere, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque desde el aula los clasifican los docentes, y desde ahí viene lo que es el racismo y la discriminación. Nosotros somos el grupo de que sí sabemos, y los de allá son los que no saben, cuando no debería de ser así. Nosotros nos educan para ser racistas, y cuando ya estamos grandes, así somos. Gracias por el espacio y... Muchas gracias, Noé Reyes. Y cerrando con broche de oro con Víctor Hugo Cifuentes, sin antes recordarles, por favor, que si tienen alguna pregunta, escribir en el papel que se las acaba de dar, y al finalizar la actividad, pues hacemos conocer sus preguntas y a quién quieren hacer la pregunta. El tiempo es suyo, Víctor Hugo. Muy bien, compañeros, un buen día para todos. En primer lugar, agradecemos a Dios por la oportunidad que nos concede de estar aquí compartiendo con ustedes algunos temas importantes sobre lo que es la cultura. Fíjense que voy a desarrollar bien, así para no quitarles mucho el tiempo. Me dejaron que desarrollar el tema del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Hacía cuentas y hace 22 años y 8 días fue cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió que se celebrara un Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Viendo ahí las historias, los estudios, y en algunos documentos decía que ya desde los años 80 ya venía viéndose de cómo realmente los pueblos indígenas se les diera ese valor para que ellos pudieran dar a conocer de los diferentes temas que aquí los compañeros hablaron: interculturalidad, la identidad cultural, educación bilingüe, que realmente se tomara en cuenta todo lo que se dice de un pueblo indígena. Hace 22 años y 8 días, un 23 de diciembre de 1994, nos enmarca aquí la historia, que fue donde las Naciones Unidas vino y dijo: bueno, vamos a darle la oportunidad a los 5,000 pueblos indígenas que existen a nivel mundial, pero yo quiero enfocarme más en lo que es nuestra bella Guatemala. Aquí somos un país con mucha riqueza cultural, un pueblo multicultural, multiétnico, multilingüe, en que nosotros como estudiantes, como miembros de una cultura determinada, le tenemos que dar mucha importancia, mucha énfasis a lo que es nuestra cultura. Dentro del acuerdo de paz firmado en el año 1996, un 29 de diciembre, se dio a conocer el acuerdo sobre la identidad y derechos de los pueblos indígenas. Ahí nos enmarca qué es lo que nosotros debemos de hacer. Algunos compañeros decían que a veces el mismo pueblo indígena es el culpable. Ya no se quiere usar el traje, no se quiere hablar el idioma, ya no se quieren seguir practicando las costumbres y tradiciones. Esa cosmovisión que nuestros abuelos y nuestras abuelas dejaron, ya no nos queremos practicar. Cuando hablamos de cosmovisión, la relación que existe con el todo lo que nos rodea, con nuestra madre tierra. Y el objetivo principal de la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas
es erradicar la discriminación, el racismo que ha venido desde la invasión de los españoles. Lastimosamente, todavía en esta época, esa discriminación, ese racismo sigue hacia la cultura indígena. Ustedes muy bien saben que en Guatemala existen 4 pueblos que forman este hermoso país: la cultura maya, la cultura xinca, la cultura garífuna y la cultura no indígena o la ladina. Nosotros como estudiantes de esta carrera tenemos que enfatizar y llegar a las comunidades más lejanas, las comunidades indígenas, y enseñarles y decirles cuáles son sus derechos. Debe haber equidad también en ellos. Aquí nos enmarca también el acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas, que nosotros como guatemaltecos hagamos valer y valorar nuestros derechos. La tarea del docente es eso: llegar a esa comunidad, enseñarles que también ellos tienen esos derechos y las obligaciones que nos enmarca la Constitución Política de la República de Guatemala. En años pasados y en la actualidad hay muchas personas que no respetan nuestros trajes, las costumbres, las tradiciones, la cosmovisión. A veces están los líderes comunitarios haciendo una ceremonia espiritual, dándole un agradecimiento a Dios por todas las bendiciones que Él da a nuestra vida. Vienen otras culturas y vienen ahí a darle un nombre totalmente diferente. Pero nosotros, compañeros que estamos estudiando esta carrera, valorémoslo, ¿sí? Somos un país consumista. A veces utilizamos otros trajes que no son los acorde a nuestra cultura. Fíjense que yo soy del municipio de San Mateo. Lastimosamente ahí pertenecemos a la cultura quiché, y durante el tiempo que tengo yo de vivir ahí solamente he escuchado 2 personas que hablan el idioma quiché. Lastimosamente se perdió en su totalidad. Pero si ustedes que hablan, que escriben, que usan el traje, sigan valorando esa cultura. Otro aspecto muy importante, y nos enmarca ahí la historia, es de que todavía no hay equidad para la cultura indígena. Decía ahí que solamente el 2.2 del Producto Interno Bruto se utiliza para los pueblos indígenas y equivale a 45 centavos de cada quetzal. Imagínense usted, no hay equidad, no hay igualdad. Pero fíjense, hay una cifra muy importante y muy curiosa que dice que para el pueblo no indígena se utiliza el 6.5 del Producto Interno Bruto. Todavía el gobierno, las autoridades no le han dado, no han enfatizado y no le han dado el derecho que realmente el pueblo indígena debe de tener. Pero compañeros, hoy es tiempo de que nosotros cambiemos esa historia en nuestro país, Guatemala. Hay algunos líderes que están luchando y siguen luchando porque esos derechos que tenemos como pueblos indígenas se sigan dando. Ya mencionaban a la doctora Rigoberta Menchú. Ella es una de las pocas lideresas que sigue velando porque los derechos de los pueblos indígenas se cumplan a cabalidad. Pues es hora, compañeros y compañeras,
Yo no pertenezco directamente a un pueblo indígena, pero soy parte ya de... Entonces es hora, compañeros, de que ese mensaje, como docentes, llegue a los estudiantes, llegue a los padres de familia, a toda la comunidad educativa, y que realmente esa celebración no quede nada más en el 9 de agosto de cada año. No, compañeros, debemos nosotros de darle un énfasis importante y velar porque realmente cada guatemalteco, cada guatemalteca que pertenece a una comunidad indígena sepa cuáles son sus derechos. Compañeros y compañeras, las que usan un traje, no se avergüencen, utilicen el idioma como medio de comunicación, para que veamos un día y que en nuestra bella Guatemala ya digamos la cultura indígena sí tiene una participación al 100%. Existe una equidad entre los diferentes pueblos que forman Guatemala. Decía un artículo de Prensa Libre que el gobierno extendió una licencia aquí a las minas que se llaman San Rafael, y en esa comunidad vivían más o menos 3,000 xincas. Imagínense, ellos se evadieron y dijeron: en ese lugar no hay ningún xinca, pero sí, ahí habían 3,000 xincas. Todavía el gobierno, los invasores todavía siguen con esa discriminación, todavía siguen con ese racismo. Pero si nosotros no ponemos ya un hasta aquí, esa discriminación va a seguir. Y por eso es que el Día Internacional de los Pueblos Indígenas es muy importante, compañeros. Es para que nosotros hagamos ver qué valores practicamos, qué costumbres, qué tradiciones, ¿sí? Que otros países vengan a ver la riqueza cultural que existe en nuestra bella Guatemala. Para cada uno de nosotros existen algunos desafíos muy importantes, y entre esos enmarqué algunos desafíos que como estudiantes debemos de realizarlos. Uno de ellos dice: valoremos nuestra cultura y no nos avergoncemos de nuestro traje, de nuestro idioma, costumbres, tradiciones, espiritualidad y cosmovisión, compañeros. Ese es un desafío que nosotros tenemos que ya cumplir. Otro desafío muy importante, dice aquí que los líderes indígenas nos representen de una manera digna, luchando porque se cumplan nuestros derechos allá en la presidencia. Lastimosamente una minoría está representando a las comunidades indígenas y la mayoría pertenece al pueblo no indígena o a la DIC. Otro desafío, compañeros y compañeras, que nosotros como profesionales especializados en la cultura bilingüe intercultural, vayamos y enseñémosles a las comunidades indígenas realmente cuáles son estos derechos, que ellos valoren esa cultura. Otro desafío muy importante, que las instituciones de gobierno cumplan realmente con lo establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala y los acuerdos de paz. Si nosotros, como cultura indígena, no le ponemos un alto a esto, va a seguir lo que es la discriminación y el racismo. Así que, compañeros,
Esta es una pequeña síntesis de la celebración de los pueblos indígenas. Valoremos lo nuestro. Muchas gracias por el tiempo y sigámonos ahí con la actividad. Gracias. Muchas gracias, agradeciendo a todos los panelistas y felicitándolos que han hecho un buen trabajo. Bueno, pues ahora es el momento del público que si tienen alguna pregunta nos hacen conocer, por favor.